Ahora quisiera introducir a Giada, que es quien va a guiar el diálogo post-performance. También les pido a los artistas que participaron el día de hoy que enciendan sus cámaras y que estén presentes en la conversación, por favor. Giada Luzardi es una historiadora de arte y curadora, directora de la carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y docente e investigadora de la misma institución. Máster en Historia del Arte Medieval, Moderno y Contemporáneo por la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad de Parma, Italia, 2012. En 2018-2019 realiza un periodo de estudio en el Departamento de Historia de Arte en la Facultad de Historia y Geografía de la Universidad de Barcelona. Licenciada en Bienes Artísticos, Teatrales, Cinematográficos y de los Nuevos Medios por la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad de Parma. Desde 2005 trabaja en gestión de proyectos culturales, mediación y organización de festivales artísticos y literarios. Es fundadora y directora del proyecto de investigación Laboratorio de Investigación sobre Fondos Documentales del Proyecto de Arquitectura, Diseño y Artes del Ecuador en el siglo XX, LIPADA, financiado por PUSE, que conserva, investiga y difunde archivos privados e individuales e institucionales pertenecientes a actores en los campos de la arquitectura, el diseño y las artes del Ecuador del siglo XX. Sus intereses de investigación se orientan a la historia del arte moderno y contemporáneo, la crítica del arte, las prácticas archivistas, museológicas, galerísticas, expositivas y a la relación entre arte, diseño y arquitectura. Hola a todos. Para mí es un verdadero como placer acompañarles esta noche en este diálogo con los performers. Entonces agradezco muchísimo la invitación. Yo trabajé como muy de cerca la práctica performática hace años y después de llegar al Ecuador realmente un poco me alejé de esto, así que para mí esa es una oportunidad como grande de retomar unos debates y unos intereses profundos que tengo hacia esta práctica artística. Entonces, yo tengo algunas reflexiones que quiero un poco plantearles para abrir un debate con dos performers y realmente con todos los participantes a este Zoom, ¿sí? Entonces, bueno, yo quiero empezar un poco con una especie de definición del performance como una práctica que se sitúa por afuera de los géneros tradicionales, podemos decir, de las artes visuales, de la danza, de las artes escénicas, circenses, musicales, pero que al mismo tiempo como que recoge, ¿no?, todos los códigos expresivos que son propios de cada una de estas disciplinas y que coloca al centro de esta práctica la cuestión de la corporeidad y de la acción como algo que se gesta en un aquí y un ahora, que constituye el carácter fundamental del evento, ¿no? De este evento que se realiza en vivo. Poco quiero como eh, plantear esta definición, que es un poco una definición como muy personal de lo que entiendo como performance, porque ahí como que se evidencian algunas cuestiones que quiero como debatir esta noche. Una fundamental es que el performance se construye a partir de una relación entre el performer y un espectador que ya no especta, que ya no es espectador, sino que participa activamente de esta acción y es creadora de sentido junto con el performer. Eh, También el carácter efímero de este evento, o sea que es algo que, exacto, que se realiza en un momento y es fugaz, ¿no? Se va, como todo lo que acabamos de ver, es fluido. Y también quiero enfatizar en que el performance se construye en base a un carácter eh, altamente experiencial, en donde intervienen los sentidos, los cinco sentidos, eh, y también este carácter de impredecible, ¿no? Por el hecho que se influencia por un público que no sabemos quién será y cómo actuará y lo que hará. Eh, Tiene este carácter de no poderse controlar propiamente. Entonces, en ese sentido también es transgresor, ¿eh? Porque es incontrolable en su naturaleza. Eh, entonces, el performance tiene como centro a la cuerpa, ¿no?
y es un lugar en donde realmente podemos experimentar en esta cuerpa unas sensaciones auténticas, ¿no? Entonces, bueno, esas reflexiones quería un poco lanzarlas como puerta de entrada al debate, porque en realidad en este momento estamos viendo un ciclo de performance que en parte luchan o tienen que repensar en una nueva condición de experiencia. Y esta nueva condición de experiencia claramente tiene que ver con que estamos frente a cuerpos que ya no son físicos, sino son cuerpos virtuales y que podemos como percibir por medio de una pantalla. Entonces, claro, esto ya cambia un poco este entendimiento que teníamos o que yo tenía como claro en mi mente y que tenía que ver con una posibilidad de experiencia de 5 sentidos y que se reducen a 2, ¿no? Fundamentalmente, que son la vista y el oído, que son los que en parte hemos experimentado como esta noche por medio de las 5 propuestas, ¿no? Sobre todo porque yo siempre sentí que como el contacto, el tacto, era una de las cosas como imposibles de dejar a un lado, ¿no? Como que era la esencia primigenia del performance, más que la vista, ¿no? Es como el lenguaje que de por sí en los años 60 hace que se deje a un lado esta idea de priorizar lo retínico, como decía Duchamp, ¿no? El sentido de lo visual para empezar a trabajar con la totalidad de los sentidos. Entonces, estas reflexiones en realidad yo sentí que ya las tenía como, no sé, esbozadas en alguna investigación que hice en el pasado, y hoy por la tarde empecé como a leer un texto que leí hace tiempo, que es de Philip Auslander, que trabaja el concepto de live art. De live art, de liveness, y me pareció súper como pertinente, encerrados en nuestras casas, a tener que pensar un ciclo de performance en Zoom, lo que implica en este momento pensar, redefinir la idea del lenguaje performático. Bueno, Philip Auslander en los 90 piensa esto porque en los 90 pasa algo importante, ¿no? El performance empieza a conectarse muchísimo con un entorno tecnológico. Desde los 80 en realidad hay unos debates sobre el cuerpo cyborg y la idea de cuerpo robotizado, de cibernética, que inspira muchísimas propuestas performáticas como las de Orlan o de Stellark. Y, y también me pareció súper interesante retomar este concepto de liveness y live art que se plantea cuando entra a nuestras vidas el teléfono celular y el internet. O sea, la idea de empezar a valorar la idea del live tiene que ver con que nuestras vidas empiezan a mediatizarse. Empiezan a tener una especie de elemento de conector que nos permite de tener relaciones con otros, ¿no? Mediatizadas en ese sentido, por medio del teléfono, por medio del chat, por medio, ¿no? Reflexiones que ya se daban en los años 90. Entonces, de nuevo, buscando hoy en mis archivos, me pareció súper como interesante traerle una serie de experiencias reflexivas con respecto al performance y a la tecnología, y encontré un performance llamado Controlling Connectivity de una artista sudafricana llamada Greta Lowe, que a principios de los años 2000 plantea en el Art Laboratory de Berlín un performance que me pareció pero absolutamente actual en sus cuestionamientos. Es un artista que en cuanto le llegue, digamos, a la mano la interacción por medio de redes sociales, de teléfono celular y de internet, decide de hacer un experimento social
y de encerrarse durante 10 días en una galería de Berlín y de mantener relaciones solamente por medio de estos dispositivos. Entonces yo decía, cuando en los 90 o principio del 2000 esto parecía un verdadero experimento de laboratorio, ¿no? La idea de poder tener relaciones con las personas solo por medio de estos dispositivos, nosotros venimos de una experiencia de 70 y pico días en donde las únicas relaciones que tenemos son entre cuerpos virtuales con una pantalla de por medio, en donde nuestro cuerpo no es un cuerpo real, sino para nosotros. En realidad, para todo el mundo, nuestro cuerpo no es nada más de un cuerpo virtual. También me pareció interesante como que en estos años también se gestaban reflexiones como estas que apareció en el 2011 en el New York Times, con un titular que decía "Did YouTube kill it? Performance art?", en donde pues artistas, escritores y críticos del arte lo que hacían es cuestionarse sobre cómo se habrían dado las transformaciones del acto performático con la llegada de la web. Una web que da la oportunidad de hacer un live streaming, pero también de colgar una serie de videos que cuando uno quiera puede ver, ¿no? Ver y ver y ver nuevamente. También encontré que en el 2012 la Tate Gallery de Londres, en colaboración con BMW, ya pensó un ciclo de performance live streaming que se realizaban en el museo, pero a puertas cerradas y que se podían y que podías participar solo por medio de la transmisión, ¿no? Live en la web. Bueno, todas estas reflexiones un poco me llevan a pensar que estamos frente a un momento en donde sí hay que pensar en un cuerpo desmaterializado, un cuerpo virtual, y me gustaría hacer la siguiente pregunta a los performers. O sea, debido a que recibieron esta invitación por la colectiva Transhumanos y Cuerpa, digamos, de una propuesta en Zoom, performática en Zoom, ¿cómo se enfrentaron a esta propuesta, a este reto? Me gustaría como saber cómo fue la reflexión, porque creo que la lógica es una lógica distinta, de una cuerpa distinta. Entonces, también esto es algo que creo que es oportuno como hablar en este momento, ¿no? Entonces, no sé si yo voy a moderar, o sea, yo voy a dar, o quién quiere contestarme. Sofía, estás levantando la mano, no sé si quieres hacer una intervención. Sofía. Sofía la tenía levantada desde hace un ratito, creo. No sé, en Falco, por ejemplo, contestando a mi pregunta. Ajá. ¿Aló? ¿Me escuchan? Uh-huh. No. ¿Sí? ¿Aló? ¿Escuchan? Sí, sí. Ya, gracias. Es bien interesante tu... Bueno, primero saludos con todas y todes y gracias por estar aquí. Aquí esa presencia, yo estoy de acuerdo con Yada, ¿no? Ese es un desafío, sí, justamente parte fundamental para mí, de la práctica performática. Es el no solo estar frente a un público, a un espectador, sino estar con ellos. También todo lo que se genera, todo ese espacio compartido, ese espacio de visión sensorial, de la escucha, puede ser el tacto, y es también un espacio de intercambio, ¿no? Para mí no es solo como el dar, el mostrar algo, sino el recibir también. Por eso para mí es tan importante la práctica performática, por esa interacción directa con el espectador desde mi propia corporidad, desde mis sentidos, desde mi accionar, desde ya la propuesta que se tenga. Entonces obviamente hay una pérdida, una ausencia, al no poder estar compartiendo el aquí y el ahora, no estar presentes los dos, no solo en ese mostrarse, en ese dar, sino en el recibir también.
todo lo energético, lo aurático, lo impredecible también ahí con las personas. Son desafíos que tenemos ahora desde desde la mediación virtual, desde las nuevas tecnologías, las tecnologías que usamos. La verdad, si ustedes se fijan en el performance que hice, pues bueno, fue ya grabado. Lo que quería hacer desde el confinamiento, bueno, en mi caso, era una reflexión, bueno, ya lo vieron en el performance, ya se dijo, inspirándome en la acción que hicieron la colectiva Polvo de Gallina Negra en 1983, que fue el primer grupo de arte feminista de México. Justamente uno lee las noticias, o sea, más allá de todo lo que ya sabemos de la cuarentena, del virus, del confinamiento, pues cosas que me llamaban la atención, ¿no? Como la violencia en los hogares, en las casas, intraparejas, intrafamiliares, intradomésticas, que era algo que quizás no le tomábamos tanta atención. Entonces eso me llevó a retomar esta acción que hicieron ellas, darle un sentido, pues, justamente a lo que estamos viviendo, un sentido más contemporáneo. Pero claro, pensé en el formato de transmisión y es un video performance, la verdad, o sea, sabemos está el performance orientado hacia la cámara, a que la cámara registre. Entonces también otra cosa, otra fuente que tuve es toda esta explosión, y es algo que también lo que tú estabas hablando ya, ahora que todos encerrados hemos visto, hubo una explosión desde la sociedad en civil en general, de grabarse, de mostrarse, se hacían ejercicios y cocinaban, como esta explosión de youtubers, digámoslo así, o de tiktokers también, que son lenguajes también, obviamente, son formatos, y me llama mucho, me gustan esos formatos, porque es como que la sociedad civil también se muestra, se expresa sus creatividades, sus sensibilidades, sus discursos, sus emociones, lo que se estaba viviendo y todo. Entonces, ese es también un compartir. Y entonces fue una mezcla de formatos, de lenguajes, pensados para una especie como de, no sé si llamarlo de programa de cocina, una acción de cocinar y de compartir, pero darle otro sentido. Eso es lo que se mostró. Entiendo que en esta convocatoria se manejan ambos formatos, el que sea transmisión en vivo y el pregrabado. Bueno, quizás cerrando un poco lo que pueda decir, sí es un desafío y algo que hemos estado hablando con otras personas que trabajamos con nuestro cuerpo en las artes, el arte de acción, las artes vivas, las artes escénicas, es también mucho de las propuestas que han habido, por ejemplo, de artes escénicas, cuánto ha sido poner la cámara frente al monólogo que voy a presentar o al performance que voy a presentar, y cuánto a su vez también se ha pensado en todas las posibilidades de interactividad, por ejemplo, que nos permite. Mientras estaba pasando mi performance, alguien, Venus, algo creo, estaba interactuando con la gente en el chat, y eso me pareció hermoso, que pasen esas cosas, ¿no? Quizás esos son los imprevistos que hablamos, o la necesidad de también salirnos del formato, de lo impredecible, de lo no regulado, no controlado. Entonces, esa capacidad yo creo que deberíamos explorar más. Tú ya también dijiste algunos ejemplos. Cuánto a su vez, por ejemplo, desde las posibilidades, obviamente, que nos dan estos medios, cuánto a su vez el público, el espectador, podría interactuar. Podría, por ejemplo, las pantallitas que estoy viendo ahora, mientras está pasando el performance, también hacer algo. De acuerdo al performance de Marina Abramovic, el famoso que conocemos, que la gente tomaba objetos y hacían con esos objetos algo para ella, con ella, contra ella y todo, ¿no? ¿Cuánto también estamos ahora 51, ¿qué tal esas posibilidades? Yo creo que, o sea, personalmente yo lo considero un desafío. No es lo que hice ahora, pero me parecía como de las posibilidades que ahora podemos manejar dentro de los límites que tenemos. Eso. Gracias, Pablo. No sé si algunos de los otros performers, Alexandra o no sé, Paulette, ¿alguien quiere como contarme un poco cómo se gestó esta idea del performance de esta noche? Bueno, en realidad, perdón. ¿Tú? Dale. No, dale. Bueno,
Bueno, bueno, mi nombre es María Banoni y en realidad para mí fue un reto el primero poder intentar gestar un performance dentro de este contexto en el que estamos ahora. O sea, ya no solo fue un reto el poder sin la presencia física, sin el espacio compartido, sino el entender el performance en una realidad que es complicada para todos y para la mayoría de las personas. Entonces, pensar que lo íntimo, ¿no? Que lo propio es más importante que lo que pasa afuera es complicado de manejar. Entonces, ya desde replantear la cuestión de lo íntimo como algo prioritario hacia lo que pasa afuera y me construye a mí de verdad, fue un paso complicado, ¿no? El reestructurar toda la intención de lo que se va a hacer. Y ya luego entenderlo como estos datos que viajan a través de la red y como esta información intangible que luego se reconstruye en imágenes en muchos espacios, se puede transformar y volver a reconstruir de muchas formas. También me parece súper interesante porque da la oportunidad de desprendernos del cuerpo, desprendernos de eso que nos limita a un espacio concreto y nos permite estar en muchos espacios a la vez y de muchas formas. Entonces sí creo que no solamente requerimos del espacio físico y del contacto físico y de la interacción con los otros, ¿no? A mí me parece importante, pero también lo veo como una oportunidad para multiplicarnos, para hacernos omnipresentes. Gracias, María. Seguramente creo que el performance de Alexandre y de Paulette como que utilizando más como la herramienta digital, digamos que tomaron en cuenta quizás más como este formato, ¿no? En el caso de María, sentí mucho que venías de una idea de performance como muy en vivo, ¿no? Exacto, o sea, como un performance que se adapta a esta condición, pero que se gesta, digamos, en una lógica que es una lógica para funcionar en vivo. Ajá. No obstante, claro, hay una serie de recursos que tú utilizaste claramente para poder funcionar bajo una única mirada, ¿no? Que es la mirada de la cámara. Claro, que no son muchos ojos, sino es un solo ojo. Y que además tú puedes direccionar. Es un ojo que tú mueves. Claro, que interpreta la acción antes de que otro lo haga, o sea, te muestra. El performance que estaba planteado al principio hablaba de eso justamente, o sea, yo hacía el performance en la galería y se proyectaba fuera de la galería sobre las hojas. Entonces, era como eso, como la gente que podía ver dentro lo que pasaba en realidad y lo que quería ver, y la gente que veía fuera la proyección de lo que estaba pasando, y cómo eso se transmitía en las redes. Entonces, era ya un experimento para intentar entender esto, pero claro, las cosas se transformaron y también los espacios. Entonces, sí, claro, yo vengo a mí el performance me gusta porque es el aquí y el ahora, como tú lo decías, ¿no? Para mí es el único momento en el que estoy en el presente. No pasa nada más que la acción que estoy realizando. No hay nada más, absolutamente nada más. Aunque el gato se trepe por la puerta para meterse, no pasa nada. No está. Entonces, sí, es complicado entenderlo como lo inmaterial, ¿no? Como solamente datos o información que viaja. Pero aún así, intentar transmitir lo que está pasando, intentar mantener la ritualidad del proceso, creo que es lo importante, ¿no? O sea, creo que al final se trata de eso. Javier tenía una pregunta. Javier Morales. Sí, o sea, como un aporte un poco de la experiencia que he tenido. Yo no me presenté hoy, pero me presenté durante como la inauguración, que fue más bien por Instagram. Y lo que me pasó un poco es que justo lo que tú decías, ¿no? De este ojo es un solo ojo, pero al mismo tiempo ni siquiera sabía cuántas personas me estaban viendo en ese momento, pero tenía como esta sensación de ser más público que otras veces que me he presentado. Y eso me pareció demasiado fuerte porque normalmente, digamos que no tengo ningún como vergüenza o algo de presentarme frente a un público,
pero esta vez como, no sé, esta sensación de estar en un medio como el internet hace que se entremezcle como esta sensación de privado y público y no sé, o sea, a mí me dio una sensación súper extraña de sentirme más vulnerable que otras veces y eso me impactó un montón. Además que no se controla, o sea, como que digamos que aquí es un espacio seguro por el hecho de ser Zoom, pero no sé, igual no sabes cuántas personas te están viendo y eso, esa sensación de anonimato del espectador también se vuelve un poco como compleja. Nada, eso solamente quería acotar. Yo creo que es interesante como explorar esta idea de vulnerabilidad, ¿no? Que genera esta pantalla de conexión entre público, entre privado y público, ¿no? Y que nos expone desde nuestros hogares protegidos, o sea, desde nuestros refugios. Que es una sensación como nueva, ¿no? Porque normalmente uno pues va a actuar, entonces sale de la casa y va a donde decidió que se realice la acción, ¿no? Pero en ningún caso es tu hogar, ¿no? Eh, entonces, eso es algo como interesante, además, pensando en cuerpos que son vulnerables, en un espacio que es un espacio que reivindica esos cuerpos feminizados. Entonces, eh, creo que es una, como decía Falco, es un desafío, pero al mismo tiempo podría ser como una plataforma interesante de presentación performática. O sea, no me intentaría como de comprender sus lógicas porque pienso que sí existe una forma de interactuar. Lo del chat que decía también Falco me parece como interesante, ¿no? Pensar en cómo estas pueden ser las formas de interactuar y de influenciarse en este nuevo mecanismo performático. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, yo les puedo contar un poquito también. Estaba esperando que me pase un poco lo que pasa después de hacer performance, que es generalmente una ruptura de la intimidad. Entonces, bueno, como parte de la organización con Transhumanas y con todo lo que hemos hecho, pues ha sido súper intenso en estos días, todo el tema de la organización, de la producción, porque una es todóloga también, entonces está en la producción, en la organización, en el performance, en la curaduría y apoyándonos entre toda la colectiva, pues ahí un granito de arena cada una. Y con las galerías también que nos han apoyado. Entonces, sí, bueno, les cuento así ya más personalmente, ¿no? Como toda esta idea, y no sé cómo salió o cómo se empezó a gestar, en qué momento, a partir de las residencias artísticas que hicimos el año pasado con la colectiva, por mi lado en el Parque Yasuní, por el lado de la colectiva en el Bosque de Mindo, y cómo a partir de esta necesidad de interactuar con la naturaleza y al mismo tiempo vincular la tecnología de cierta manera, porque ya nos reuníamos a través de videollamadas desde hace mucho tiempo, porque la colectiva es una colectiva de artistas que estamos distribuidos en todo el país y hay gente de otros países también. Entonces, de por sí ya nace la colectiva desde ese espacio virtual, de alguna forma. Y de alguna manera, pues ahora tenemos la oportunidad de hacer esto ya desde una, no sé, desde el lenguaje que hemos manejado un poco desde el inicio. La colectiva ya tiene 2 años, entonces estamos en esto ya hace algún tiempo. Y bueno, a partir de toda esta investigación con la naturaleza, pues empieza a dar esta necesidad de buscar dentro de un poco la intimidad con la naturaleza y con los hongos específicamente, en mi caso. Yo empecé a indagar un poco con las redes de interconexión que tienen los hongos
por debajo de la tierra y estuve... ¿Se cortó? Ya, ¿ahí me escuchan? Ya, entonces empecé a indagar un poquito en esto de la conexión con los hongos debajo de la tierra, además que conocí varios biólogos con quienes pude conversar. Y de esa forma se empezó a dar ¿cómo se diría? Esta búsqueda de la interconectividad, emulando de alguna forma estas redes de los hongos debajo de la tierra. Algunos de estos biólogos con quienes pude hacer procesos de investigación, de buscar los hongos y poderlos fotografiar, mencionaban, como me acuerdo esta frase, ¿no? Si es que se cortan estas redes de interconexión subterráneas de los hongos, se cae el bosque. Entonces eso me quedó muy grabado adentro de mi mente, de mi cuerpo, y ahí se empezó a gestar la idea de la obra y por ende también el texto curatorial que usamos para la muestra. Por eso se llama Anatomía de un bosque y por eso también estamos buscando como esta visibilidad, no solo desde el discurso del género, sino también desde la búsqueda de la conexión con la naturaleza y la tecnología. Y bueno, después de eso viene la cuarentena y, y decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer el festival o no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces se empieza a crear esta necesidad ya de, ok, si lo vamos a hacer, entonces, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué herramientas vamos a buscar? Entonces las discusiones iniciaron a través de Zoom. Usamos Jitsi una vez y no funcionó tan bien. Entonces, creo que en esto sí es como muy importante encontrar de cierta manera qué plataformas funcionan y qué tipo de lenguajes podemos aprovechar de esas plataformas o de esos recursos tecnológicos. Entonces yo sí quise en mi caso, por ejemplo, jugar con esto de un poco como el selfie, de tener el teléfono en la mano en momentos, de poder grabar desde otros momentos, poder grabar desde afuera también. Y tuve la colaboración pues de dos artistas que han trabajado conmigo ya algunas obras, que son Andrés Aulestia, que es mi pareja, y Nieves, que es en música. Y Nieves estuvo pues haciendo también música desde el streaming en otro lado, en otra casa. Entonces quisimos de cierta manera así romper un poco con digamos, con la sensación de lo plano de la pantalla, de alguna forma. Darle un poco más de dimensión a la obra que estábamos presentando. Alguna vez en una de las reuniones que tuvimos con la colectiva hablábamos con uno de los chiques y decía como esto parece una pantalla como la cédula, ¿no? Como todos súper serios y súper plano todo. Entonces, ¿cómo hacemos para ir rompiendo eso también? Y ahí fueron apareciendo también estas propuestas como la de Paulette, como compartir este fondo de atrás y poder de cierta manera fundirse con este fondo. O las propuestas sonoras que vamos a tener también en estos días y visuales también. Entonces, eso les puedo decir, ha sido agotador toda la preproducción, pero ya estamos, ya estamos ahí sobre la marcha y agradecerles igual a los artistas pues que se han vinculado en todo el proyecto, tanto desde externamente, internamente y quienes están dentro de la convocatoria también que hicimos. Así que eso les puedo decir. No sé si queremos que Paulette nos diga algo de su obra. Ya. Bueno, sí, para mí es totalmente nuevo esta área, ¿no? Es mi primer performance, de hecho. Y fue un poco aprovechar las herramientas que te ofrece Zoom, que es esto de crear los fondos virtuales, o sea, fondos con fotografías. Y me gustó ser parte de mi fotografía, que fue una foto, o sea, esta obra de hecho estaba pensada para exponerse en una galería, o sea, como estática y estar ahí. Em,
pero me gustó convertirme en parte de la obra. Esta obra fue censurada en Instagram. Y un poco para pensarlo en eso, ¿no? Como son pezones de hombre en pechos de mujer y aún así fue censurada, entonces no es que los pezones sean tan diferentes entre ellos, ¿no? Entonces hablar un poco de todo esto. El texto que le acompañó a la obra también hablaba un poco de esto, de los pechos, de cómo se ha hipersexualizado los pechos de la mujer. Pechos que son para lactancia, ¿sí? O sea que somos mamíferos y son, se les ha quitado su función. De hecho, como si tú ves en un centro comercial a alguien dando de lactar, las ves yéndose al baño a dar de lactar, las ves tapándose para dar de lactar y mientras tanto tienes de otro lado, ¿no? De todas estas propagandas con pechos, las mismas páginas en Instagram que tienes pechos por todas partes y se censura ciertas cosas, ¿no? Y hay temas artísticos u obras que también se ven censuradas, o tú ves fotografías que están estéticamente, son súper llamativas o que están pensadas en forma artística y las censuran, o sea, tienen que tapar los pechos o tienen que tapar los pezones porque se dan de baja. Entonces, bueno, pensar un poco en esto, en que si no fuesen hipersexualizados, quizás tendrían menos excusa para las violaciones también, ¿no? Como que se te vio el escote y que es una excusa para que se justifique una violación, que es lamentable. Entonces, bueno, pensar en un poquito de eso, que fue como el experimento detrás de la fotografía, que era esto de la censura en Instagram, y después me tocó repensarla para un formato más vivo de performance. Entonces, ahí mezclar un poco de cosas, mezclar un poco de fotos también, y eso. No sé si hay alguna más. Hola, yo tenía un comentario, porque sí, también para mí algo muy importante del performance es que implica lo real, ¿cierto? Y la presencia de los cuerpos vivos, eso dice pues toda la gente que ha estudiado y que hace performance. Entonces, también quería saber cómo qué sucede hoy con esta experiencia que están haciendo, ¿no? Que hicieron aquí. Entonces pensaba que una manera de conectar es, ya que no tenemos los cuerpos reales vivos, puede ser esta memoria corporal, ¿no es cierto? Que también existe y aunque yo esté aquí en mi casa, en este espacio, cuando veo a María como cosiéndose, como yo he cosido, como tengo un cuerpo, como me he pinchado cosiendo, entonces hay esa memoria de lo que sucede. Entonces creo que sí hay una predisposición también para poder sentir y conectar con esa memoria corporal, que es diferente cuando estás en ese espacio que es difícil escaparte porque como que te enfrenta la imagen y la experiencia, te enfrenta muy cercanamente, ¿no? Pero yo sí, o sea, conecté con esa sensación. También como que tengo una relación bastante cercana con la naturaleza y con la biología, entonces la performance del reino fungi, los hongos ahí naciendo y como creciendo, y con esta explicación que das de cómo se conectan los árboles y como los ecosistemas también, cómo se relacionan a través de algunas especies como con más fuerza, como los hongos o como las raíces de las plantas.
Entonces creo que por ahí puede ir una forma de que la performance logre, logre conectar desde ese cuerpo virtual a un cuerpo como encarnado. Entonces, como apelar justo a esas memorias, ¿no? Porque también escuchaba en esta semana una inauguración en una galería, pero bueno, hablaban de una artista que ella es artista y es coreógrafa, y ella decía que trabaja con coreografías de cosas muy simples en cada cultura, como por ejemplo darse un apretón de manos. Y si eso ya es algo muy conocido por todos y todas, pues ya hay un conocimiento y ya hay un gesto que sabemos qué significa, o como un abrazo, o como... no sé si se entiende un poco la idea, pero justo sí llamar como a la memoria cuando no hay ese cuerpo vivo, y que yo lo sentí, o sea, con varias de las piezas esta noche. Eso, y gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con Andrea, o sea, no es un video performance, o sea, sí hay otro cuerpo, o sea, sí estamos en vivo. Entonces hay una reciprocidad, hay un influenciarnos distinto, ¿no? Distinto, pero sí hay una relación de un aquí, que es esto, es como algo que no vemos realmente, no es un aquí espacial concreto, pero sí es un aquí y ahora. Es algo fugaz, sigue siendo un mecanismo que creo que puede trabajar en términos no performáticos. Quizás la definición cambia en base a estas nuevas lógicas, pero cualquier definición de cualquier práctica va transformándose todo el tiempo, ¿no? En base a las transformaciones, a los tiempos, a los contextos. Entonces, creo que no hay que asustarse, ¿no? Sino ver las posibilidades, y yo también rescato cosas y si llegaron cosas de cada uno de estos performances, ¿no? También me pareció interesante el cierre, ¿no? Con un podcast, entonces como algo que entró en un ciclo de performance que es solo audio, y no sé si alguien del Sin Teatro quiere un poco como contarnos cómo se gestó este proyecto de podcast, que además me pareció interesante como cierre porque a mí me permitió abrir con esta reflexión, porque las palabras de este podcast sí reflexionaban sobre qué es el performance. Entonces, un gesto es un abrazo, ahí escuché como voces muy familiares de algunos de mis ex estudiantes, como Julissa, como Javier. Entonces, no sé si queremos como comentar un poco que fue distinto, ¿no? Que fue solamente auditivo. ¿O no? Quizás no queremos comentarlo. Bueno, hola, ¿se escucha? Sí. Hola, ¿cómo están? Voy a intervenir ya que ninguno de mis compañeros ha intervenido, entonces me tomo el atrevimiento de hablar un poco sobre la experiencia de creación pues de este producto, ¿no? Cuando Tian, que es el director del grupo del Sin Teatro, nos había comentado de esta posibilidad de participar, pues nos pareció interesante, pero a la vez uno tiene la sensación de que al encontrarse en un formato tan ajeno a la práctica performática como es la virtualidad, porque eh, la virtualidad puede estar presente en la práctica performática, pero en la medida que también se integra a una experiencia vivencial. Entonces, porque nosotros lo hemos hecho, de hecho. Cuando presentamos en galerías y demás, siempre tenemos mediaciones con la tecnología, con cosas, pero la gente de todas maneras está ahí. O sea, nosotros de todas maneras lo estamos percibiendo. Y esta otra manera era una especie de desafío en la cual nos teníamos que repensar. Y en este repensarnos también nos dimos cuenta que a nosotros, al no ser una persona únicamente, sino que somos un colectivo, pues, de varias personas,
se nos dificultaba aún más el hecho de tener que encontrarnos en un espacio para poder, en este caso, interactuar. Así que se decidió y se optó más por poder realizar un trabajo a nivel auditivo, aprovechando una de nuestras fortalezas que me parece que tenemos últimamente, que es el aporte de DJ Lujuria, que es nuestro DJ oficial y que siempre como que nos ha hecho como toda esta investigación a nivel auditiva. Entonces, concordamos en que sería bueno pues poder indagar la cuestión de la pregunta fundamental que se tiene y que parece que no tiene como que una resolución sumamente clara alrededor de qué es el performance, porque es algo que además como que va variando dependiendo del tiempo y del espacio. Y entonces, en ese sentido, pues la propuesta fue, a ver, tenemos como que todos estos, este bagaje conceptual, tenemos todas como esta clase de experiencias previas alrededor de esto. Bueno, cada uno vaya y diga lo que cree, desde su propio lugar de enunciación. Y entonces fue muy chévere porque solo creamos una carpeta en el Drive y se fueron subiendo ahí los archivos de audio de todos. Y para nosotros fue una sorpresa primero escuchar que había dicho el otro sobre el performance y eso, y a veces eran cosas así como que yo no sabía que eso pensabas tú hoy, a pesar de que habíamos trabajado tanto tiempo, pero bueno, después cada uno desde su lugar y al final se recogió todo este testimonio, todas estas intervenciones y se vinculó con una propuesta que parece que se ha estado gestando justamente como mencionaba con el aporte de DJ Lujuria, y es de vincularlo con expresiones contemporáneas que me parece que sí vienen a resignificar de alguna forma en cómo nosotros estamos tratando el tratamiento del arte en sí mismo. Entonces, no es ingenuo la vinculación de toda esta narrativa conceptual que hemos hecho con el neoperreo que se habló aquí, ¿no? Porque es jugar también con este antagonismo que se tuvo durante mucho tiempo entre el arte legitimado, ¿verdad? O las bellas artes, como se conoce, y con expresiones totalmente populares y que pues carecían de, ¿cómo decirlo?, de importancia o hasta de validez. Y entonces, ¿cómo vincular estas expresiones para poder obtener de ahí algo nuevo, ¿no? Entonces, fue ese el proceso y nada, nos ha gustado bastante, ha sido una experiencia bastante enriquecedora por nuestra parte. Gracias. Entonces, no sé si queremos cerrar. No sé, aquí el equipo... Ah, no, hay una pregunta de Alejandra Albán. Hola, buenas noches. Realmente más que una pregunta, es una apreciación. Bueno, primero quiero agradecerles a todos por compartir este espacio virtual performativo conmigo. Lo disfruté mucho. Y quería hacer esta observación específicamente a propósito del disfrute, porque creo que cobró como un sentido muy especial para mí poder mirar estas performances a través de este medio virtual, sabiéndoles a los y las artistas del otro lado, presentes igual. Aunque fuese un registro de performance, saberles que estaban allí. Entonces creo que este vínculo me generó disfrute. Siento que no habría sido lo mismo si yo solamente hubiese visto el registro de esto en otro momento y en otro espacio, ¿no? Y que creo que eso es algo que hay que valorar. Y no sé, siento que de todas maneras, en estas exploraciones que se están haciendo desde la performance y bueno, desde todas las artes vivas, como que tiene que empezar a pensarse en todas las herramientas que nos posibilita el mundo de lo virtual. La cámara y la posibilidad de colocar al espectador en el lugar que nosotros como
artistas de las artes vivas podemos colocar al espectador, solo con el movimiento de la cámara, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones con el espacio, con este espacio íntimo, que tendríamos que también empezar a pensarlo, a vivirlo, a experimentarlo. No sé, me parece igual un mundo como muy, muy rico y muy potente. Eso nomás quería comentar y agradecerles nuevamente. Falco. Falco, Sí, estás sí, pidiendo yo la estaba palabra. pensando, sí, gracias. Yo estaba pensando, claro, lo mío no fue en vivo y en directo, digámoslo así, pero también estaba pensando en esa necesidad también que tenemos, o sea, de mostrarnos, o sea, de mostrar lo que hacemos y de mostrarnos y de exponernos. Bueno, quizás hablo por mí, desde mi práctica, pero creo que sí. O sea, no es solo la necesidad de público, un espectador, de consumir el trabajo cultural, el trabajo artístico, el trabajo sensible, creativo, sino es esa necesidad nuestra de compartir, de dar, de compartirnos, digamos así. Y en ese sentido, yo rescato, o sea, del hecho ya de la gente, que bueno, les felicito a todas, a todos, del trabajo que he visto, me olvidaba de decirles. Y además de ese desafío, me encanta vernos así como también desafiándonos cada vez con lo que tenemos. O sea, esa capacidad también de ser creativos o sea, con la tecnología, más allá de la tecnología y de transmitir nuestro mensaje, nuestro contenido a través de eso. Yo creo que ya en la performance en vivo, algo que siento que está presente en ese exponernos también y que posiblemente también nos motiva mucho de hacerlo, es esa capacidad de reacción inmediata que tiene el espectador, esté en la China, sea mi vecino de al lado, o sea, si no esté presente. Pero yo creo que ese sentir que uno se está dando, que uno o está dando y que a la vez quien lo está viendo puede reaccionar o se está sintiendo ese momento. No estoy, en mi caso fue un video que yo podía o no podía haber estado presente, les decía, vean el video y se vuelve eso, un video, una telenovela, una película. Pero bueno, un poco también desde lo que acaba de decir Alejandra, ese decir, bueno, estoy aquí con lo que vieron, pero estoy aquí con que si es que yo hacía algo, también podían reaccionar, escribir o quizás otros performances en que la gente pueda participar. Me acuerdo, por ejemplo, no sé si viene al caso, pero por ejemplo, la gente, los modelos, las modelas que son webcamers, que hacen webcam y interactúan con él, los espectadores hasta ganan por eso y le dicen, haz de esto, haz del otro. Entonces se genera una interacción íntima, o sea, una intimidad. Y ese sentido es interesante. ¿Qué intimidad estamos generando ahorita? Si alguien esté en la China o donde quiera que esté, pero esta intimidad de saber que estoy aquí y tú estás ahí, y puedes reaccionar enseguida y luego yo cuando acabe el performance voy a estar con esa energía todavía para contestar, para hablarte, para vernos. Es esa distancia presente o esa presencia distante y también cómo nos construimos como cercanos, más allá del espacio en donde estemos. Eso. Paulette. Sí, ¿verdad? Sí, solo para acotar un poco, es que a lo que había dicho Gabriel, y es que esta quizás sea nuestra nueva realidad, ¿no? O sea, ahorita lo que estamos viviendo ahorita, esto es, y ya somos en parte computadora, pasamos cuántas horas de nuestros días pasamos frente a una computadora interactuando de esta forma con otros. Entonces ya se ha vuelto esta nueva forma de realidad. Quizás de aquí, quién sabe, muchos trabajos se queden en el teletrabajo y educación en línea y un montón de cosas por el estilo. Entonces ya es un poco de incorporarse a la red, que quizás es esta red de micelio que nos ha permitido mantenernos conectados, pero es otra nueva realidad. Listo, muchas gracias por todas las intervenciones de esta noche. Agradezco a todo el público que pudo asistir a las performances del día de hoy. También les esperamos el día de mañana con más actividades. En la mañana tendremos el taller Hilando Vida con María Banoni, el taller de cuadros vivientes con Francisco Gómez y en la tarde el conversatorio El cuerpo humano y el mundo vegetal, proyectos de arte con Paul Rosero.
Y a las 16 horas, masculinidades con Javier Morales. Y tendremos otras jornadas de performance de 8 a 10 de la noche con el colectivo de Dramático, con Carol Cortés, con Mayro Romero, con Gabriel Arroyo y con Sofía Barriga y Juan Barra Lobres. Les esperamos el día de mañana y muchas gracias a todos por asistir. Gracias. Gracias a todos, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao, buenas noches a todos.